Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que muy bien. Me encuentro contenta porque nos encontramos en la Casa del Pueblo de Oaxaca con nuestro programa Agenda Legislativa, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el maestro Suriel Borbolla, con quien vamos a estar compartiendo temas muy importantes referente al tema de grupos en situación de vulnerabilidad. Bienvenido, maestro. Diputada, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación que le hacen a un servidor y qué bueno que me toca abordar este tema en específico de grupos en situación de vulnerabilidad, porque la sociedad, las personas que tienden a tener un problema de vulnerabilidad siempre han sido como que las últimas en ser atendidas, válgase y como se llame la autoridad, siempre ha sido un tema de hasta el final o cuando tenga tiempo o cuando se pueda. ¿Cómo ha sido esa experiencia del trabajo previo que había hecho desde la sociedad ahora como legisladora del estado de Oaxaca? Primero revisamos cuáles son los temas pendientes en la legislación. ¿Por qué? Porque siempre la ley nos limita o nos ayuda. En la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad damos atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. El primer trabajo que abordamos, que además se trabajó durante 12 meses, fue la creación de la nueva ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de Oaxaca, y que gracias a mis compañeras y compañeros diputados, esta nueva ley ya quedó aprobada. Se contemplan pues nuevos derechos con la niñez y la adolescencia oaxaqueña, pero ahora el reto más importante es que estos derechos se ejerzan. Con las personas con discapacidad también hemos estado pues adoptando nuevas medidas para garantizar sus derechos. Sin embargo, ya cuando lo llevamos a la práctica, las personas con discapacidad, que ese es un sector pues de verdad de todos el más vulnerable, no se les da la atención como deberían a estas personas, y son las más rezagadas. Siempre que vienen al Congreso del Estado y les damos un acompañamiento, pues se van a veces hasta decepcionadas, porque la ley ya es perfecta, ¿no? Es una ley que nos garantiza los derechos, pero en las dependencias, en las instituciones públicas e incluso privadas, se les sigue, pues no se les respeta los derechos a las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, quiero comentar que gracias al apoyo del fiscal Bernardo Alamilla, pues ya se ejecutó una orden de aprehensión a un abusador sexual. Estamos avanzando, estamos trabajando. Yo invito a la ciudadanía a que se ponga en contacto con sus representantes populares, con las y los diputados, porque sí podemos apoyar en ello. Digo, eso no es el trabajo primordial de un legislador, ¿no? Es legislar, que las leyes queden perfectas, pero el desconocimiento todavía pues sigue siendo muy grande, ¿no? El poder contar con un equipo de abogados es costoso para la ciudadanía, y en los pueblos y en las comunidades donde pues hemos dado acompañamiento a casos, imagínense, casos de abuso sexual a personas con discapacidad. Híjole, ese sí es un reto muy complicado, porque a veces las condiciones de pobreza en las que viven las personas, eso limita incluso a que puedan pagar el traslado a Oaxaca y luego la estadía y esperar a que la fiscalía pues te brinde la atención. O sea, estamos en una etapa, considero, de sensibilización todas y todos, tanto los nuevos funcionarios públicos que llevan un año en el cargo, hubo una renovación también en la fiscalía, y desde el Congreso del Estado estamos haciendo equipo. Creo que en unidad vamos a salir adelante, y yo espero que nadie se quede atrás, que podamos hacer una sociedad en conjunto con todas las personas, y que pues ya dejen de estar en el rezago, ¿no? Y que podamos ser más incluyentes. Se han adoptado diferentes medidas, ¿no? Como capacitaciones en lengua de señas mexicana. O sea, vamos avanzando poco a poco. Incluso los jóvenes que colaboran conmigo, pues todavía no le echamos tantas ganas a nuestras clases de lengua de señas mexicana, pero vamos avanzando. Creo que solamente así vamos a poder ser incluyentes. Falta
demasiado por hacer, pero principalmente hace falta que la ciudadanía se sensibilice, porque no solamente es una tarea de las y los legisladores, tiene que ver con la sociedad y que además la sociedad nos exija. Yo me encuentro contenta cuando la gente viene y me dice, oye, Xóchitl Jazmín, ¿por qué no le has dado una atención prioritaria a mi tema, que es importante? Todos los temas son importantes, pero es la ciudadanía la que nos exige, la que lucha por sus derechos, y créanme que las personas con discapacidad pues nos dan lecciones de vida muy grandes, porque ellos a veces luchan hasta más que nosotros, ¿no? Y a los jóvenes que colaboran en mi equipo les digo, ya ven cómo ellos pueden avanzar más que ustedes, y entre todos, bueno, ellos nos impulsan y han hecho de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Congreso, pues una comisión productiva, porque la legislatura pasada nos dejó diferentes expedientes que, se rezagaban estos temas, ¿no? No se les daba atención en tema de legislación. Ahora, apoyar a personas que son víctimas de violencia o de diferentes tipos de abusos, y pues no me imagino, ¿no? Estaba totalmente estancada esta comisión, y hoy estamos dignificando, ¿no? Mi tarea como diputada, como Xóchitl Jazmín, pues es poder apoyar al máximo a las personas con discapacidad, de acuerdo pues hasta donde también nos dé nuestras posibilidades desde el Congreso del Estado. Ahora, tocó un punto y qué bueno que se me adelantó a ese aspecto, a ese punto quería yo llegar. Cuando llegó a la legislatura, ¿qué fue lo que encontró en este tema de rezago? Porque a lo largo de los años que he tenido la oportunidad de escuchar a muchísimas personas, sobre todo en silla de ruedas, personas invidentes, personas sordomudas, también me ha tocado tener la experiencia de atender sus denuncias de me trataron mal acá, me trataron mal allá, sufro violencia en mi casa, en el centro laboral me corrieron por mi discapacidad. Y llegaron aquí, hicieron la denuncia, se abrió el expediente, pero se quedó ahí rezagado. ¿Cómo encontró la legislatura, sobre todo el tema de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y cómo se ha sacado adelante ese rezago? Habían más de 200 expedientes que se encontraban rezagados y prácticamente precluyeron, ¿no? Porque nunca se le dio un seguimiento, y empezamos de cero. Al momento han ingresado a la comisión 140 expedientes que tienen que ver estrictamente con la materia legislativa, ¿no? Y de los cuales nosotros hemos dictaminado 99. Bueno, va a decir usted, ¿y qué pasa con los otros expedientes? O sea, son muchos. ¿Qué es lo que pasa? 15 se encuentran en estudio, están ahorita pendientes. Eso sí, dependen estrictamente, ¿no? De que Xóchitl Jazmín como diputada pueda darles una atención. Pero hay 26 expedientes que dependen de otras comisiones, porque la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad tiene estos expedientes en segundo turno, y como estamos en dos comisiones, pues le pertenece a otros compañeros. Si ellos no avanzan, no puede avanzar la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Por ello es que siempre pido con mis compañeros, no solamente mesas de trabajo, voy a sus oficinas y les digo, por favor, demos atención a esos expedientes que están. Ahora, en un tema social, nosotros llevamos al momento más de 70 casos que estamos apoyando, y muchos de ellos siguen estancados en la fiscalía, porque son procesos muy largos, ¿no? Muy, muy largos, donde los temas más sensibles tienen que ver, es muy complicado porque tienen que ver con abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Otros casos se encuentran en el DIF, porque el trabajo que hace la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad es darles acompañamiento, porque ahí sí ya no depende de nosotros, ¿no? Como diputada voy y digo, oye, tienes que darle atención prioritaria a estos casos, pero depende estrictamente de la Fiscalía. En el DIF depende de la atención psicológica, todo el seguimiento que se le tiene que dar, pero además de estos casos hay otros más rezagados donde las familias no quieren
denunciar los casos de abuso sexual por miedo, porque el abusador, hay que recordarlo, está a veces cerca de la familia o dentro de la familia, ¿no? Sí, y eso es muy desafortunado. Hemos tratado de hacer campañas en las escuelas sobre todo con los padres de familia, porque el trabajo es tan demandante, la vida cada día es tan cara, que los papás se dedican a trabajar de tiempo completo y olvidan darle una atención a sus hijas e hijos, y los niños también por miedo ya no comentan nada. En las escuelas también no se les da una atención adecuada, no hay una sensibilización. Hubo con unos compañeros que estudié la licenciatura en ciencia política, me ayudaron a hacer un pequeño estudio, ¿no? Que tiene que ver con una tesis que ellos estaban elaborando, y en una escuela los resultados fueron de que los niños, de 300 niños, 30 habían sufrido algún caso de abuso sexual. Entonces estás hablando de datos súper alarmantes, o sea, son números muy grandes que en casa no nos damos cuenta. Por eso siempre insisto, oigan, tenemos que poner mucha atención con las niñas, con los niños, la violencia, el acoso escolar que existe entre las instituciones. ¿Por qué se están dando estas cifras, ¿no? Considero que a veces dejamos en el olvido lo más importante, la construcción de esta nueva sociedad que tiene que ver con la niñez y con la adolescencia oaxaqueña, y pues nos enfocamos a lo que pues a veces ya está descompuesto, ¿no? Que ya son pues personas de una edad más avanzada, y lo prioritario de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad sí es la atención a las niñas, niños y adolescentes. Estamos trabajando en el tema legislativo para que los procesos sean más rápidos, y que además también tiene que ver con otra comisión, que es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, porque las leyes que como comisión nosotros podemos modificar, adecuar, son leyes garantistas, pero donde verdaderamente se ejecuta o donde ya la fiscalía puede actuar, si hay un cambio dentro de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Por eso es que en el Congreso debemos trabajar en equipo, y principalmente debemos darle las herramientas a la ciudadanía, porque a veces está aquí concentrada la información dentro del propio Congreso del Estado y ya no hay una adecuada difusión con la ciudadanía, y cuando sufren cualquier tipo de violencia en la niñez y la adolescencia oaxaqueña, pues no saben qué hacer, no saben qué hacer, y a veces los legisladores pues andamos en otras cosas y no le damos la atención necesaria, no podemos ayudar cuando lo tenemos todo aquí en el Congreso para poder extenderle la mano a la ciudadanía. Y claro, yo siempre he dicho, principalmente a las personas con discapacidad, que estamos hablando de un tema cotidiano que sufren, ¿no? Diversos sectores, pero ahora vamos a hablar también de sus derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Están luchando, hay partidos políticos que siguen simulando para no poder registrar a personas con discapacidad dentro de sus propias plataformas electorales. Entonces tenemos un sinfín de temas dentro de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Ahora, viendo todo este esquema de lo que sucede dentro de la generación, de la formulación, de la adecuación de las leyes que realizan dentro del Congreso del Estado, a veces como ciudadanos decimos, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿dónde está el tope donde como ciudadanos nos cuesta cruzar? Porque bien lo dice, o sea, aquí en el Congreso está la ley, está estipulado, está dicho quién tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pero a veces como ciudadanos decimos, pues ¿quién no está chambeando? ¿Quién no está haciendo su chamba, no? Entonces, a lo largo de los años me ha tocado tener la experiencia de poder conocer a muchas asociaciones de grupos vulnerables donde nos dicen, pues es que avanzamos y nos topamos con algún problema dentro de la ley, y ya han venido a legislaturas, me ha tocado ver a varias donde pasan y hacen las adecuaciones, vuelvo a ver a los grupos y ahí van avanzando poquito a poquito. Ahora, a veces como ciudadanos comunes y corrientes, bien lo dice, desconocemos la ley o desconocemos a quién hay que cargarle el chivo técnicamente,
para que puedan avanzar las cosas. Entonces existe este compromiso de ciudadana, ciudadano, madre, padre de familia que está enfrentando sobre todo este problema de violencia sexual infantil en casa, a las mujeres que estén siendo víctimas de violencia también en sus hogares, porque no nos vamos tan lejos ni siquiera a los centros laborales, a veces en casa dormimos con el mismo enemigo, ¿no? Por así decir la expresión. ¿Cómo poder enfrentar esta situación desde el Congreso del Estado? Es decir, está el compromiso, puertas abiertas para que podamos llegar aquí a la Casa del Pueblo y expresar con diputadas, diputados lo que está sucediendo en casa. Sí, porque ya a lo largo de estos 2 años tenemos la experiencia en la cual llega un caso y los canalizamos a las dependencias correspondientes, porque cuando hay desconocimiento, pues no sabemos no sabemos los pasos a seguir. A veces empezamos en el último, regresamos. Exacto, sí. Y la ciudadanía se aburre porque dice no hay respuestas, etcétera, etcétera, y ya se regresa y dice jamás hay justicia en Oaxaca. No, lo que estamos haciendo nosotros es darle seguimiento puntual a estos casos que, bueno, yo sí me voy a atrever a hacer un comentario. Adelante. Que por lo menos el 50% de casos, más del 50% de los casos de abuso sexual que nos ha tocado darle seguimiento, tiene que ver con la pareja de la mamá. Uy. Y de verdad, o sea, son temas tan delicados que a veces la mamá es la que confía, vive con esta persona y, o sea, siempre es como un indicador tan complicado y la mayoría de las veces la menor o el menor, porque hay que recordar que hay gente tan, que es una enferma, la basofia social que tenemos, que no tiene respeto por la niñez y pues niñas y niños son abusados. Y considero que sí debemos de poner alerta en casa, porque 2 años después, o sea, en la mayoría de los casos, 2 años después, el menor da aviso a veces a la escuela o no quiere hablar. Estos casos son tan difíciles. Con mi secretario técnico, que es el licenciado Ulises Bustamante, hemos dado este acompañamiento y cuando llegamos, o sea, los niños ni siquiera hablan, se quedan estancados y es ahí donde ya la mamá se empieza a dar cuenta de que hay un comportamiento diferente, ¿no?, con el menor, y a veces empiezan a confundir lo que es una nueva etapa de la adolescencia y no le ponen la atención adecuada, porque el menor ya no quiere a veces ayudar en casa, no quiere estar en casa, pero tiene que ver porque sufre abuso dentro de su hogar. Y creo que sí nos hace falta mucho como sociedad poder ser muy empáticos. Hace un año en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, digo que es algo que me queda en una experiencia personal. A veces uno hace campaña, ¿no?, porque vas a buscar el apoyo de la ciudadanía, y de repente vi a un menor de edad muy asustado, y yo, pues no sé, muy envidiosamente me dediqué a hacer mi protocolo que me tocaba en ese entonces. 6 meses después fuimos a entregar apoyos a la ciudadanía, cosas sencillas, y volví a ver al menor. Nunca pude percatarme hasta la tercera vez que, o sea, era muy recurrente el comportamiento, así que pregunté a los vecinos qué pasa con él. Y después nos dimos cuenta que el niño había sufrido abuso sexual por unos jóvenes que se drogaban ahí cerca, ¿no? En ese entonces también ayudó el fiscal, actuaron de inmediato, pero nunca ponemos atención a veces, o sea, los vemos y estamos empeñados en buscar a veces, no sé, un beneficio personal para nosotros, para nuestro equipo, pensamos en nuestra familia, pero si pensáramos como sociedad, creo que sí
podemos contribuir bastante. Y yo estoy agradecida con mis compañeras y compañeros diputados porque sí se han sensibilizado en todos los casos que llegan. Siempre cuento con la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que además algo que nos ayuda mucho es que hay mucha pluralidad, ¿no? Está el partido de Morena, el PRI, el PAN y Unidad Popular, que es mi partido, y entonces todos siempre han ayudado, y eso creo que es importante porque solamente así podemos avanzar sin colores partidistas y contribuimos a apoyar o abonar un granito de arena con estos grupos en situación de vulnerabilidad. Perfecto. Diputada, ya para ir cerrando este momento que hemos tenido en esta agenda legislativa, ¿cómo podría calificar este momento que acaba de transcurrir de las comparecencias de funcionarias y funcionarios de esta administración, de lo que presentaron ante el Congreso local? Creo que es la ciudadanía quien tiene que calificar el trabajo de nuestros funcionarios. Hace varios meses también hemos impulsado a que una persona con discapacidad ocupe la titularidad de alguna dependencia, ya sea de la administración, del gabinete legal o ampliado, porque solamente ellos van a entender la realidad en la que vive este sector, ¿no? Hemos luchado porque estos grupos estén representados en todos los espacios, pero considero es un año de trabajo que se han estado realizando. No se puede hacer todavía una evaluación, pero hay muchos indicios de que pues es un gobierno de territorio. Y eso es algo que ayuda mucho porque en los gobiernos anteriores las ciudadanías, las autoridades tenían que venir a Palacio y a ver si el gobernador te atendía. O sea, para empezar, si te atendía a algún particular, ¿no? Porque ya hablar de que te atienda el gobernador, eso era totalmente imposible. Era ni los diputados, ¿no? Sí, para cualquier representante de autoridad. Incluso ni los diputados podíamos tener una reunión con el gobernador. Ahora se imaginan el pueblo, pues no, era imposible que pudiera tener un espacio. Hace una semana, gracias a invitación del diputado Sergio López, que además es mi paisano de la Mixteca, me invitó a las giras del gobernador y pude constatar que el ingeniero Salomón Jara tiene un compromiso real con la ciudadanía. Asiste y va con sus hojitas de indicadores. A ver, este es el nivel de marginación que tiene este municipio. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a resarcir toda esta problemática que tenemos? Y se dialoga con las autoridades y principalmente con la ciudadanía. Se va dando atención una atención puntual a las escuelas y creo que va muy bien el gobierno de la primavera oaxaqueña. Pues diputada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa del Pueblo y poder tener esta plática con usted. Al contrario, muchísimas gracias a usted, maestro Suriel Borbolla. La Casa del Pueblo de Oaxaca, pues le da siempre la bienvenida. Muchísimas gracias.